que se dice a través de los medios, que es la libertad de expresión. Las dos cosas son temas importantes porque primero, el poder tiene por su propia naturaleza una confrontación histórica con el periodismo. O sea, la lucha entre el periodismo y el poder siempre va a existir, sea el poder político, sea el poder militar, el poder religioso, incluso hasta el poder deportivo. Cualquier instancia, y el poder económico ni se diga, o sea, siempre va a existir entre el periodismo y el poder en cualquiera de sus presentaciones un conflicto. El día que ese conflicto deje de existir, será porque no existe el poder o no existe el periodismo, pero siempre va a existir y es parte de la dinámica de una democracia. Entonces los gobiernos, por supuesto, tienen que entender que los medios cumplen un rol y que incluso cumplen un rol de contraloría social, que es importante la función de los medios porque permite develar la corrupción, la ineficiencia, las injusticias, el incumplimiento de promesas. Y a veces el poder es hipersensible. Y bueno, con respecto a la libertad de expresión, por supuesto, yo cuando me atrevo a decir algo frente a una cámara, a hacer una denuncia, a hacer un planteamiento, es porque tengo elementos que lo sustenten. Si no los tengo, sería un acto absolutamente irresponsable. Pero hay libertad de expresión en Venezuela, ¿no? Con sus dificultades, como te dije, las hay, porque por ejemplo cuando hay restricciones para que los medios accedan al papel, ¿verdad? Y se maneja discrecionalmente la asignación de papel periódico, eso es una limitación. Cuando te ponía el ejemplo de las concesiones, te ponía el ejemplo, por ejemplo, también te puedo poner otro ejemplo, grupos que hay en la calle que actúan con total impunidad agrediendo periodistas, por ejemplo, que cumplen su trabajo. Bueno, esa es una forma de limitación a la libertad de expresión, ¿verdad? Vladimir Villegas, o por ejemplo, el no acceso a las fuentes, ¿verdad? Sí. En ministerios o en cualquier institución pública. Bueno, eso son, digamos, limitaciones que el periodista tiene que sortear día a día. ¿Y Vladimir Villegas se ha sentido alguna vez presionado para que no diga tal o cual cosa? Para que diga tal o cual cosa, quizás no, pero el hecho de que uno diga cosas trae sus consecuencias. Obviamente se te cierran las fuentes, por ejemplo. Puede pasar. ¿Okay? Y bueno, hay muchos casos de colegas que han sido despedidos por sus opiniones. En la Cuarta República, Vladimir, hubo evidentemente censura, ¿no? Veíamos como en el Nacional salía prácticamente una franja negra que decía censurado. O sea, era público prácticamente eso. Bueno, en la cuarta, en la tercera, en la quinta, en todas las historias de Venezuela hemos tenido censura. Hoy, ¿cómo es la situación? Bueno, es una situación también donde hay hechos de censura. Por ejemplo, cuando tú ves los medios del Estado que no le dan espacio a voces disidentes, es una forma de censura. A voces disidentes incluso dentro del mismo chavismo. Eso es una forma de censura. Un ejemplo claro, ¿verdad? Ajá. Que está allí. O cuando no hay acceso a las fuentes, como te lo señalaba, esa es otra forma. O como cuando se ejercen algún tipo de presiones judiciales sobre comunicadores sociales, también es una forma de censura. Yo, por supuesto, creo que la libertad de expresión, tal y como lo señala la Constitución, conlleva a responsabilidades en el ejercicio de ella, pero no puede existir censura previa. Por ejemplo, ninguna forma de censura, ni previa ni posterior. En esta situación política que tenemos en este momento, gobierno, oposición, eso no afecta también lo que es la capacidad de informar, porque cada quien asume el rol político que tú dices que no debería tener, ¿no? Bueno, depende, porque por ejemplo, fíjate lo que ocurrió recientemente en el CNE, que hubo allí escaramuzas, por llamarlo de alguna forma, resultaron heridos algunos políticos, pero también resultaron heridos comunicadores sociales. Entonces, bueno, aquí han sido agredidos comunicadores sociales, tanto de medios privados como de medios públicos, así que hay que decirlo también. Hay es decir, polarización en este momento. Bueno, polarización y a veces irracionalidad en tratar de responsabilizar al mensajero de las cosas que están pasando. El mensajero lo que hace es transmitir el mensaje. Eso ocurre igual con los medios de comunicación. Bueno, pero por supuesto, claro que ocurre. Entonces, en una sociedad polarizada, a veces no se actúa con racionalidad y se desatan las pasiones. Y entonces, bueno, lo grave de esto es la impunidad con la cual actúan algunos grupos que, bueno, tienen patente de corso o creen tenerla para, digamos, reaccionar de esa manera. Hoy, Vladimir, objetividad y equilibrio en la información. Creo que el equilibrio, más no en la objetividad, por la sencilla razón de que, de acuerdo a lo que yo estudié y a lo que leí mucho en mi tiempo de estudiante de comunicación social, la objetividad como tal no existe, porque los seres humanos somos profundamente subjetivos. Nuestra característica fundamental es la subjetividad. Y por lo tanto, lo que podemos es buscar una aproximación lo más equilibrada posible y lo más integral posible a una realidad. Ahora, el equilibrio es necesario, el equilibrio informativo, por supuesto que es necesario, el balance, la diversidad, el tener en nuestros espacios las más variadas voces. Eso es parte, pues. Y además las versiones de un mismo hecho, porque la verdad, como me dijo una vez en una oportunidad alguien,
La verdad es poliédrica, la verdad no tiene ni siquiera dos caras, tiene muchas caras. ¿Qué piensas tú de los medios comunitarios? Mira, son una experiencia que tiene que profundizarse y tiene que ser realmente comunitario, porque muchos de estos medios comunitarios son voces partidistas, lamentablemente. En lugar de reflejar, por ejemplo, los problemas de la comunidad de San Bernardino, del Valle, del 23 de enero, entonces se traban en discursos ideológicos, que no es que esté mal, yo no creo que eso sea absolutamente malo, pero no puede ser un espacio comunitario que ignore la realidad del entorno en el cual se desenvuelve y que esté además de alguna forma monopolizado, por no decir secuestrado, por una sola orientación política, porque en la comunidad hay muchas voces. Por ejemplo, en un medio comunitario, ¿por qué no pueden hablar los diferentes grupos vecinales que tengan una postura política o no distinta a quien controla la emisora? Allí hay censura también en esos medios, ¿no? La política hoy, el diálogo, ¿cómo lo ves? Como una necesidad y como un deber que tenemos quienes de alguna manera incidimos en los acontecimientos. Creo que el diálogo es un acto de responsabilidad con esta generación y con las que vienen, porque por la vía del diálogo no se entregan principios, se concertan soluciones. Una reflexión al país. Bueno, una reflexión sobre todo con motivo del Día del Periodista, que es nuestro día, una reflexión en cuanto a la necesidad de entender el rol que nosotros debemos cumplir. Nosotros no podemos sustituir ni al gobierno ni a la oposición, no tenemos en nuestras manos la solución a los problemas, somos una voz para que usted ciudadano se exprese y para que lo haga dentro de los cánones que nos señala la Constitución que nos dimos los venezolanos en 1999. Lo dice un constituyente. Así es. Firmante y doliente de la Constitución, como me gusta decirlo. Mi productora Astrid se ríe, pero así soy.